Tú los dos, los primeros dos. Yo como niño, entonces, nada más que primero lees tú. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos mis hermanos, hermanas, todos los que estén ahorita conectados o que se topen con este video, esta transmisión, que la verdad están invitados a escuchar esta transmisión hasta el final. Estamos en días muy grotescos, muy peligrosos, muy difíciles ahorita. Se están pasando tanta cosa en el mundo, increíblemente, tanto en lo social, en lo político, en lo religioso también. Se está cumpliendo profecía ahorita. Entonces, estoy mirando mucha apostasía también en la Biblia. Y ¿sabe qué? No, yo no me siento mejor que todos, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios la conozco. He estado en la palabra por más de 30 años, ¿verdad? Ya, vamos para los 40 años, leyendo la palabra frecuentemente. Así que, como quien dice, lo que es la guitarra y la palabra de Dios son como parte mía ya. Bueno, también mi familia, ¿no? Pero estamos hablando en términos espirituales. La palabra de Dios es como parte mía. Y fíjese, vamos a hablar un tema ahorita acerca del río Éufrates, que ese río es mencionado en la creación. Génesis capítulo 2 versículo 11 al 14, y luego también es mencionado en los días finales, también en el día del fin. Se me hace raro, ese río encierra un misterio muy interesante. Por eso, miren, voy a estudiar y voy a enseñar exposicionalmente, hermenéuticamente, históricamente, en la simbología y la historia de este río Éufrates. ¿Y por qué Dios permitió que fuera creado este río? Por él mismo, por supuesto, ¿verdad? Pero miren, en Génesis 2, 11 al 14, ¿qué dice allí? El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javila, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de onicé. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. El cuarto río era el río Éufrates. Estamos hablando de Génesis, capítulo 11 al 14. Y luego ya enseguida de el versículo 14, y ahí empieza, ¿qué dice ahí en el versículo 14? Versículo 14. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. ¿Y de qué sigue? En el 15 dice: Dios es el Señor que tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Se fija? Ahí está hablando de que Dios puso al hombre, a Adán, en el jardín de Edén. Y allí enseguida del jardín de Edén, ahí estaba el río Éufrates también. Esos 4 ríos que acabo de mencionar, la palabra de Dios, pues. Entonces allí lo menciona por primera vez el río Éufrates, pero también en Génesis capítulo 15, 18, allí también habla del río Éufrates. ¿Qué dice allí? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Y luego Deuteronomio 1:7 también. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Se fija, aquí menciona el río como instrucciones a Moisés, a Josué, ¿verdad?
para la repartición de la tierra y puso el río Éufrates como límite, ¿no? Pero también fíjese lo que me llama la atención a mí, de que cuando los babilonios se llevaron cautivos a los judíos, ¿verdad? Los babilonios, por medio de los judíos, por medio de los esclavos, se llevaron a millones de judíos cautivos a Babilonia, y por medio de ellos construyeron la muralla de Babilonia, una de las murallas más hermosas de todo el mundo. En ese tiempo se llamaba una de las 7 ciudades maravillosas de todo el mundo, Babilonia. Hicieron una muralla, que en esa muralla podían caminar de lado a lado, formados 30 caballos por arriba de la muralla, fíjense, ¿no? Era una muralla muy, muy ancha, y luego también tenía como unos 74 torres para vigilancia, para que no vinieran los otros enemigos a invadir a Babilonia, y luego aparte para protegerse, por medio de los judíos, hicieron un vado, un arroyo, alrededor de las murallas de Babilonia, de 80 metros de ancho y 30 metros de hondo. Y luego ya después abrieron una compuerta del río Éufrates. Y entonces ya se vinieron las corrientes del río Éufrates y rodearon a Babilonia. En otras palabras, Babilonia se convirtió en un lugar casi imposible de invadir. ¿Por qué cree que una vez Nabucodonosor se paró y miró al cielo y luego miró a Babilonia también, y luego dice: ¿quién es esta Babilonia quien yo construí con mi propia mano? O sea que fue cuando fue enviado por Dios. Está muy interesante el libro de Daniel. Yo le animo que lo lea, todo el libro, principalmente del capítulo 4 hasta el final. Entonces, sabe de que Babilonia era una ciudad muy hermosa, pero fue fundada por medio de esclavos. Y lo que me llama la atención de que lo que la protegía alrededor, todo alrededor, era un arroyo un brazo del río Éufrates, que vamos a estudiar en esta tarde. Así que el río Éufrates es el río más antiguo que haya existido en la historia. Este río se encuentra en el día de hoy en Asia, Mesopotamia, junto con el otro río también que corre por el mismo rumbo, nada más que como unas 40 millas de separado. Se llama el río Tigris. El río Éufrates nace en Turquía y fluye por las montañas de Anatolia hacia Siria y desemboca en Irak. Este río es profético y es muy extraño que es mencionado en la creación, en el capítulo 2, 11 al 14 de Génesis. Por primera vez es mencionado el río Éufrates, pero fíjese lo que me llama la atención, que también es mencionado en la tribulación, en el día del fin, en los días finales de la era de la gracia. Nosotros ya estamos por salir de la era de la gracia. Ya estamos por concluir la era de la gracia. Primero era la era de la ley y ahora es la era de la gracia. Entonces sabe de que hay varias dispensaciones que ya terminaron. Primero era la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva. Después fue la dispensación de la conciencia, cuando cayó el diluvio. Después fue la dispensación del gobierno humano, terminó con la caída de la Torre de Babel. Después vino la dispensación de la promesa, terminó con la esclavitud de Israel. Y luego también vino la dispensación de la ley. La ley se terminó en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y después de eso ya entró la dispensación de la gracia. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Pero esta dispensación se va a terminar cuando se termine la era de la gracia.
muy pronto ya estamos saliendo de allí y va a empezar de nuevo la era de la ley. De nuevo. Ahorita todo es por gracia. Ahorita Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero va a llegar el día cuando se termine la era de la gracia, que si queremos salvarnos va a ser por obras. Vamos a tener que morir por nuestra fe. Bueno, ahorita todavía hay muchos que ya están muriendo por su fe. Son dones que Dios da. Él no lo da a todos. Pero sí hay muchos hombres que han estado muriendo y han muerto en el pasado por su fe. Pero estamos en la era de la gracia ahorita. En la dispensación. Pero estamos por salir de ahí. Así que se menciona este río de Éufrates en el tiempo del fin. Pero yo sigo con el dedo en el renglón, que en los días posteriores a la segunda venida de Jesucristo, o sea, antes de la venida de Jesucristo, va a haber una escasez de agua. ¿Sabe por qué? Porque siguiendo hablando de este río Éufrates, se dice que una vez un hombre inteligente le dijo a otro hombre inteligente de por allí de Siria, que le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este río va a llegar el día en que se va a secar. Y el otro hombre terminó con carcajadas. ¿Qué disparate estás diciendo? ¿Qué es verdad? Y empezaron otros también a reírse. No, dice, este río nunca se va a sacar. Porque ¿sabe qué? Era un río, uno de los ríos más grandes, más anchos, más profundos que han existido, el río Éufrates. Y fíjese que lo raro será por la temperatura de las aguas, yo no sé, pero dicen que en varios lugares, en varios espacios, hay animales peligrosos, como por ejemplo cocodrilos, caimanes, ¿verdad? De esos que matan a la gente. Pero hay muchos lugares que en el mismo río Éufrates no hay. No sé si será por la temperatura del agua o no sé si será territorio, porque ese río abarca más de 2000 millas de largo. Entonces, como quien dice, a los ojos del ser humano, imposible de terminarse ese río, fíjese. Pero ¿qué cree? La palabra de Dios dice que va a llegar el día que, bueno, dice, enseñó la palabra de Dios, nos va a enseñar, ahorita vamos a leer en unos momentos, de que la misma palabra de Dios nos va a enseñar de que ese río se va a secar. ¿Y qué cree? Ya van 5 años que la misma gente que vive alrededor de ese río se dieron cuenta de que ese río está decayendo, se está secando, y cada día se seca más. ¿Y sabe qué? Por medio de eso han encontrado túneles. Y fíjese que se dice que hay unos túneles que encontraron y que unos balsistas que iban en balsas, ¿verdad? Nada más para explorar, se metieron a esos túneles también entre el agua, claro, ¿no? Pero que llegaron a un espacio de un túnel donde una fuerza muy poderosa no les permitió entrar más para adentro. No se pudieron explicar qué es lo que sucede. Y otra cosa, de que dicen que a veces allí en esos túneles se escuchan alaridos. Un misterio que no lo podemos entender nosotros con nuestro propio entendimiento. Dirá usted, no, Rubén Rogero está loco, ¿de dónde saqué esa ocurrencia? No, mire, yo estudio mucho, leo magazines, ¿verdad? Escucho las noticias, yo me vivo la vida investigando. Si quiere, investigue usted. El río Éufrates se está secando. Y como se está secando, donde se ha estado secando, se han encontrado esos túneles y también han encontrado tesoros. Ya han encontrado también
artículos prehistóricos también. Pero digo, no está del todo seco, ¿no? Pero mire, si quieres que la Biblia nos enseñe, se dice que ese río, dicen los estudiosos, que ese río va a estar seco, todo el río, para el 2040. Que va a desaparecer en el 2040. Ahora vamos a mirar a ver qué es lo que la Biblia dice acerca del río Éufrates. Si se va a secar, sí o no. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 21. ¿Qué dice allí, mi lector? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Se fija, aquí menciona también el río Éufrates, pero simbólicamente lo mete en la profecía de los últimos días. Y también aquí en Apocalipsis capítulo 16 del versículo 12, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, dice. También hablando, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ¿qué pasó? Se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que mire, este río Éufrates, Dios va a permitir que se seque, porque aquí estamos mirando bien claramente. Vamos de nuevo al capítulo 9. Mire, aquí dice que aquí en este río estaban allí en la cárcel. ¿Cuántos ángeles? Aquí en el versículo 14 dice: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea que estos 4 ángeles, se dice, voy a hablar un poquito en esta tarde de demonología. Se dice que estos ángeles son tan poderosos, son tan inteligentes, son tan sabios, que esos ángeles son la mano derecha de Satanás. Se dice que Satanás, sin estos ángeles, tiene poder limitado. Estos 4 ángeles son la causa que Dios permitió que viniera el diluvio en Génesis capítulo 6 y 7 y 8. Estos ángeles fueron la causa de que Dios quemara a Sodoma y a Gomorra. Si quieren vamos a Judas, ¿verdad? Aquí en el capítulo Judas, versículo 6 al 7, ¿qué dice allí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Se fija, aquí decía los ángeles que no guardaron su dignidad, los que se portaron mal, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Alguien vaya buscándome 1 Pedro 3, 18 al 19. Entonces, pero aquí lo que me llama la atención de estos ángeles, dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabe por qué quemó Dios la ciudad de Sodoma y Gomorra? Porque esas ciudades se distinguían, como San Francisco, la mayoría eran homosexuales y lesbianas. Sodoma significa homosexualismo. Gomorra significa lesbianismo. Y aquí en el versículo dice, como aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, nuestra naturaleza. Yo soy hombre. Y yo voy a ser hombre, no mujer. Entonces, ¿sabe qué? Se dice que estos ángeles fueron la causa de que esta gente se convirtiera de esa manera. Pero ¿qué cree? Esos ángeles están ahorita encadenados, están encerrados allí en uno de esos túneles del río Éufrates. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 19. ¿Qué dice ahí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, Mientras se preparaba el arca. En la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. ¿Se fija? Aquí la palabra de Dios menciona que hay espíritus encarcelados. Están en la cárcel. Pero mire, acá en el capítulo 9 de Apocalipsis, habla no nada más de 4 espíritus, habla de más. Esos 4 espíritus son los líderes de toda... Miren el capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella es Satanás. ¿Se acuerda que en Isaías capítulo 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que te confundías a las naciones. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, pondré mi trono en el cielo y seré semejante a Dios. El Satanás quiso ser como Dios. Pero la Biblia lo describe a él, le da un título, estrella, lucero. Y aquí dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se dice que aquí va a explotar un volcán tremendo, y va a aventar mucho vapor arriba en el cielo, y va a oscurecer el cielo, y va a tapar los rayos del sol, ¿verdad? Dice, y versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, a los hombres que no tuviesen el sello de la bestia en sus frentes. El sello de Dios. Los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Oiga, fíjese, yo por eso creo que la iglesia, parte de la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Porque aquí menciona bien claramente que se le mandó que no tocasen a los hombres que tuviesen, ¿verdad? Leamos de nuevo ahí, ¿qué dice?
Dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? Es que Dios va a sellar a los de él. ¿Sí? Así que, pero mire, esos son demonios, que el abismo es el infierno. Es el infierno. Entonces, mire, se acerca una era de demonios. Una era donde ahorita usted mira que el enemigo está manifestándose en muchas áreas, en las carreteras, en las calles, en las familias, apartando familias, robando el título de matrimonios ya ahora, ya no nada más es entre hombre y mujer. El enemigo está trabajando arduamente en naciones, en guerras, ¿verdad? Usted dirá, no, hombre, está bien feo el mundo ahorita. Están erupcionando volcanes en diferentes partes del mundo, y luego terremotos, y luego trombas, y luego culebras. Está feo el mundo, ¿verdad? Usted piensa que, ¿verdad?, ese es el poder de Satanás. Bueno, sí es el poder de Satanás. Pero esto no es nada para lo que se aproxima. Cuando llegue el tiempo que menciona aquí Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al 16. El versículo 16-13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas. Así que vio salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta. Ahí estamos mirando claramente la Trinidad diabólica. Así como Dios tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también Satanás tiene a sus otros 2 aliados. El dragón, la bestia y el falso profeta. Más claro está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer ahí. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se fija aquí en el versículo 2, se menciona la bestia y el dragón. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como esta bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se fija, todavía abre santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que ya miramos que aquí la Biblia menciona 2. La bestia y el dragón. Y el dragón y la bestia. En el capítulo 12:9 de Apocalipsis, allí ponen claro que el dragón es el diablo, es Satanás, el diablo. Pero aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 12, aquí menciona a la otra bestia. Versículo 12 dice, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Va a ser un hombre religioso, que va a hablar la palabra de Dios y va a hablar muy hermoso. Va a dar mensajes muy inspiradores, como nadie había hablado, inspiradores de la palabra de Dios. Tanto que todo el mundo lo va a creer. Como no saben la palabra de Dios, como no la estudian, como no la escudriñan, van a empezar a poner sus ojos en esta persona. Muy elocuente,
van a decir, no hombre, este hombre es un santo, a este hombre hay que seguirlo, lo que diga él. Entonces dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace de extender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, aquí estamos mirando la Trinidad diabólica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Usted nada más vigile el mundo ya. Ese hombre se va a levantar desde el área religiosa. ¿Quién será? Yo no le voy a decir exactamente quién va a ser. Yo le voy a dejar a usted que usted juzgue. Lo único que sí le voy a decir a usted, le voy a advertir: no se deje engañar. Ya se han levantado muchos hombres a nivel mundial, evangelistas a nivel mundial. Tenemos a Billy Graham, tenemos a Jimmy Swaggart, tenemos a Gigi Ávila, a Greg Laurie, a muchos papas, ¿verdad? Que se han levantado, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial, que son predicadores internacionales. Pero esta imagen que se va a levantar es un hombre que va a ser global. Él va a mandar a nivel global. Lo que él diga que se haga, eso se va a hacer apoyado por el anticristo, o sea, la bestia. La bestia va a ser un líder que se va a levantar y él va a regir en todo el mundo. Ya no va a haber un presidente en cada nación. Dicen, es que miren, la razón que hay tanta guerra es porque no se ponen de acuerdo. Un presidente piensa de una manera y otro piensa de otra. Unos son socialistas, unos son comunistas, otros siguen la democracia, otros, ¿verdad? Y por causa de eso repercute en la sociedad y por eso hay guerra y por eso hay hambre. Por eso quieren que haya un líder nada más. Se está armando ahorita el mundo para que haya un líder. Ya tenemos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que quieren que ella mande a nivel global. Ya tenemos la ONU. Ya tenemos nosotros, ¿verdad? Muchas reuniones ahorita, la reunión de los 20, la reunión de los 7, pero no llegan a un acuerdo. Todo apunta de que se va a levantar ese líder que le digo yo. Para que él mande a todo el mundo, ¿verdad? Y sí va a llegar el día en que se va a levantar ese hombre, pero solamente por tiempo limitado. Dios va a permitir que aparezca él, pero ya es porque es parte del plan de Dios, es parte de la voluntad de Dios, es parte de la profecía. Entonces, se va a levantar ese hombre, ¿verdad? Y cuando dice 3 espíritus en forma de ranas, de la boca del dragón, de la voz de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus en forma de rana, ¿verdad? Y luego dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mire, la batalla final va a ser una batalla sangrienta. Por cierto, de que en el capítulo 14, versículo 19, dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
Va a haber muchísima sangre derramada. ¿Por qué? Porque va a haber una guerra sangrienta. Aquí estamos mirándolo bien claramente en el capítulo 9. Aquí en el versículo 14. Dice, desata los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. ¿Se fija? 200 millones de soldados. No hay una nación que tenga 200 millones de soldados. Muchos dicen que es China. Pero por muchos soldados que tenga China, sí es cierto, sí tiene mayoría de número. Pero no tiene 200 millones de soldados. Tiene un poquito más de 2,000 millones de soldados. Entonces, ¿por qué tanto millón de ejército aquí? ¿Sabe qué es lo que estoy mirando aquí? Va a haber una alianza de naciones que se van a juntar a pelear contra ellos mismos. Va a haber una alianza, ¿verdad? Dice, versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Estamos mirando los botes de guerra, los misiles, todos esos, Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían corazas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra o de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Se fija, las tienen que andar cargando, Entonces dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto es lo que va a suceder. Y está por suceder ya en el mundo. Eso está por suceder ya en todo el mundo. Por eso yo le digo, ahorita no es tiempo de andar jugando al creyente. He ido a varios lugares donde miro mucha gente, como quien dice, muy entregada a Dios y ¿verdad? Hacen apologías, ¿verdad? Hablan del idioma cristiano, ¿verdad? Y gloria a Dios y gracias a Dios y amén. Donde quiera que hay una cruz se persignan y todo, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? A Dios no lo puedes engañar. Mira, aun si pasamos nosotros por tiempos difíciles en la tribulación, yo no te aseguro que Dios se va a llevar a un grupo y los va a salvar a todos. Él va a permitir que entremos en la lumbre, hombre. ¿Quién somos nosotros para que nos lleve antes de la tribulación, como muchos enseñan? ¿Sabe qué? La Biblia habla de que el arrebatamiento va a ser a la final trompeta. Y la final trompeta aquí la estamos mirando bien claramente en el capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 11. Entonces, dice aquí en el capítulo 11, dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego de aquí dice, y los 24 ancianos es la iglesia cristiana. Entonces, ¿sabe qué?
los que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, a ver, ¿dónde está la trompeta pues? Hay que analizar bien la palabra de Dios. No hay que dejarnos guiar por enseñanzas torcidas. Si usted de veras realmente es agradable a Dios, ¿verdad? Dios lo va a librar. Dios va a hacer lo posible por librarlo del fuego. Dice aquí bien claramente en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, pues Dios no nos ha llamado a ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. Entonces, yo creo que en vez de estar enseñando que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, mejor hay que estar listos. Porque la Biblia dice bien claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que Él no vendrá hasta que venga la apostasía y aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y se levantará contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Entonces, y luego dice en el versículo 10, dice, por esto Dios les envía, ¿a quién? A los inconversos, este poder engañoso para que crean a la mentira y a fin de que sean juzgados. Del versículo 10 y 11. ¿Qué dice ahí? Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Se fija, ahí está hablando de los que se van a quedar. Ahorita en la iglesia hay mucha religión. Mucha religión. Esos van a tener que pasar por lumbre. De veras. Habemos muchas iglesias cristianas. Hay muchas iglesias. Está el Islam, está la budista, está la católica, ¿verdad? Las adventistas, ¿verdad? Testigos de Jehová, ¿verdad? Hay cientos y cientos de religiones y todos dicen que traen la verdad, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, Jesucristo dijo bien claramente, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea que la única entrada es Jesucristo. No se deje engañar. Hay que agarrarnos de Él. Yo no estoy agarrado de ninguna religión. Yo estoy agarrado de la palabra de Dios y de Cristo. Y que tenga misericordia de nosotros, aquí en mi familia. Y creo que estamos haciendo, ¿verdad?, lo correcto, porque sentimos la mano de Dios muy seguido nosotros. Nos apapacha. Oiga, estando en un lugar donde no hay ni dinero, no hay ni trabajo, no hay ni nada, pero mire, milagrosamente estamos bien y creo que mejor que ni los que son de aquí, fíjate. Gracias a Dios. Es la mano de Dios, es la gracia de Dios. Yo animo a todos los grupos cristianos, bautistas, pentecostales, adventistas, asambleas de Dios y todo eso. ¿Sabe qué? Testigos de Jehová, católicos. Miren, ¿sabe lo que usted necesita hacer? Tener un estudio extensivo de la gracia de Dios. Hay que entender la gracia de Dios. Muchos entienden la gracia de Dios como licencia para pecar y darle rienda suelta a la carne. Otros entienden la gracia de Dios como legalismo. Que a las mujeres las traen con un vestidote largote. Parecen la India María. Y que no se pintan. Y luego con un chongo. O sea, y luego los hombres. También vestidos acá, muy legalistas. Y luego los pastores les prohíben. No, oye, que no vayas a la política, no vayas ahí con el político, eso es del diablo. ¿Sabe qué? Mire, y el diablo a risa y risa, porque el diablo quiere el terreno libre en la política. Por eso están sacando leyes bien feas en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque los cristianos están bien comoditos, alabando a Dios en la iglesia y adorándolo, y orando, glorificándole. Pero no están allá en el campo de la política. Allá el diablo está a todo lo que da. Él tiene el campo libre.
Entonces, no, hay que despertar, hay que agarrar la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meternos en ella, hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos hable. Ahorita estamos en tiempos muy difíciles. Esto que le acabo de leer ahorita del río Éufrates, ya el río Éufrates, si quiere metas en el internet, investigue ahí en el Google, se está secando ya. Se está cumpliendo la profecía del capítulo 16 de Apocalipsis, donde dice que se va a secar, para que entren los reyes del oriente, o sea, China, todos esos, los Coreas del norte, Coreas del sur. Los Coreas del norte y Coreas del sur son enemigos. Taiwán y China son enemigos. Y Rusia y Ucrania son enemigos. Pero ¿sabe qué? En los días finales se van a unir a favor de ellos. Porque así trabaja el diablo. Se junta para destruir. Entonces, ¿sabe qué? Mire, se está cumpliendo eso. Ese río. Y fíjese que, qué curioso, porque se dice que, escuché yo un artículo que dicen que en algunos túneles que están apareciendo por causa de que el río se está disminuyendo, los arqueólogos se van allí a inspeccionar y a buscar tesoros, ¿no? Y que una vez escucharon gritos adentro, alaridos. Y mejor se fueron, ¿no? Ya no quisieron entrar. No es ocurrencia, ¿eh? Yo solamente repito lo que he oído. Y lo he oído más de 3 veces. Entonces, no es falsa noticia, no es fake news. Por eso, mire, estemos preparados. Está Cristo Jesús, listo para venir pronto. Y la era de la gracia está por culminar. Estemos listos y preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.